Para hacer un par de teoremas que siguen ahora, necesitamos también unas definiciones de qué quiere decir que el borde de una superficie sea positivamente orientado y que una superficie sea orientable. Entonces, si tengo una parametrización de una superficie con borde definido en una región D simple y el borde de D lo llamamos borde de D, entonces G, la parametrización, que era una función C1, y, y que va definida de unión el borde en S unión el borde de S. Acuérdense que G le pedíamos que G sub U, G sub B fueran LI y o que el producto cruz de G sub U, G sub B sea no nulo en todo punto del D abierto. Entonces, con esto, si yo recorro el borde de D en sentido antihorario, al hacer G de ese borde con esa parametrización así, es lo que me va a decir que la superficie borde de S está positivamente orientada. Entonces yo tengo que elegir una forma de describir D, o el borde de D, tal que la recorra al borde en sentido antihorario, y esto me va a decir que el borde de S está positivamente orientado. Y una superficie se dice orientable si para todo punto de la superficie tiene un vector normal no nulo. Existe un único vector normal no nulo. O puedo encontrar un campo vectorial continuo de vectores normales no nulos. Por ejemplo, nosotros, como estamos definiendo qué es para nosotros una superficie de dimensión 2, que haya una parametrización tal que en todo punto de D, G sub U y G sub B son linealmente independientes, eso me va a generar un vector normal no nulo. Toda esta definición, ¿por qué? Porque hay superficies que no son orientables, o sea que no puedo encontrar un único vector normal. Un ejemplo de esto, por ejemplo, sería la cinta de Möbius, que la puedo pensar, si la conocen, es como pensar un rectángulo y en vez de unirlo por los extremos para que me quede un cilindro, lo uno los bordes al revés, y eso me genera una superficie que tiene una única cara, porque si yo arranco de un punto, puedo recorrerla toda y bueno, o sea, puedo recorrer todo y volver al mismo lugar. Bueno, no es volver al mismo lugar. Es una superficie que tiene una única cara. Pero lo que sí es importante es que si yo pienso en un vector normal, en un punto, y lo empiezo a trasladar a lo largo de la superficie, cuando llegue al mismo lugar, ese vector normal va a estar apuntando para el otro lado. Si apuntaba para afuera, va a apuntar para adentro. Quiere decir que no hay una única manera de definir un vector normal en todo punto. Y entonces eso lo que me va a mostrar que, por ejemplo, ese es un ejemplo de superficie no orientable. Volvamos al ejemplo de qué quiere decir que el borde de una superficie esté orientado positivamente. Entonces, por ejemplo, tengamos este ejemplo que es, tengo un anillo y el borde de este anillo sería acá, lo veamos, este círculo y o sea, es el anillo de radio raíz de 2 y de radio 1, y que mi función que parametriza sea el paraboloide u cuadrado más b cuadrado. Entonces el dibujo por la G es como el paraboloide, pero sin la parte de abajo. Entonces, cuando yo digo orientado positivamente, digo que va a ser recorrer en el sentido contrario de las agujas del reloj. Pero fíjense acá como al tener el hueco, esto yo lo puedo pensar de la siguiente forma. Voy recorriendo en sentido contrario de las agujas del reloj y cuando llego acá, mi curva va a ser esta así. Esa es una. Y ahora, para describir la otra parte de la región, la recorro también en sentido contrario a las agujas del reloj. Así. Fíjense que siempre la región D me queda del lado izquierdo, la mano izquierda voy recorriendo así, me queda la mano adentro. Y bueno, y al recorrer el borde de esta forma, este recorrido así, se me van a cancelar. Conclusión, el borde, este recorrido
positivamente en la región D es recorrerlo la parte de afuera así, en sentido antihorario, y la de adentro en sentido horario. Fíjense que siempre que lo recorro me va a quedar la mano izquierda dentro del dominio. Entonces, para este borde, la parametrización para este borde, por ejemplo, es pensar, el círculo de afuera es R raíz de 2 coseno tito, raíz de 2 seno tita, por la G va a parar a esto, y el de acá recorrido antihorario, o sea, horario, perdón, coseno menos tita, seno menos tita, o sea, coseno menos tita, seno menos tita, 1. Y entonces así me queda recorrido el borde de la S. En este sentido, la S está recorrida en sentido, ¿cómo se llama? Positivamente orientado. Y fíjense otra cosa, que si yo hago, en este caso G sub U, G sub B, o G sub B, G sub U, tengo dos vectores normales. Uno, G sub U, G sub B es este, menos 2U, menos 2B, 1, que si me paro en el punto, sería un vector que como que apunta para adentro de la superficie. Y este otro vector, que es el 2U, 2B menos 1, que es un vector normal que apunta para afuera de la superficie. A veces vamos a tener que elegir alguno de estos, pero fíjense que para cada V, si elijo alguna de estas dos, por ejemplo el G sub U por G sub B, siempre tengo un único vector normal que me va a describir bien. O sea, hay un campo continuo que a cada par V, a cada par V me lo manda a este campo. O a cada par V me lo manda a este. Entonces tengo una descripción de vector normal. O sea, este trozo de paraboloide es orientable. Entonces, enunciemos el teorema de Stokes. Este va a ir sin demostración, pero no es difícil. El que le interesa la puede buscar en el libro. Teorema de Stokes, si S es una superficie en R3 parametrizada por una G de D en R3, GC2, D un abierto en R2, que es una unión de regiones simples acotadas por una curva que le vamos a llamar borde de D. El borde de D es C1 a trozos, y F es un campo C1 en la superficie, C1 en un abierto un poquito más grande que la superficie en R3. Entonces, el teorema este de Stokes me dice que la integral del campo rotor de F en la superficie es lo mismo que la integral de F en el borde de la superficie gamma. O sea, me relaciona una integral de este campo en la superficie con la integral del borde de la superficie del campo. ¿Está bien? Por ejemplo, acá. Si mi superficie es esta, donde la tengo definida, por ejemplo, el borde del D está recorrido así, y acá está el borde de S, tengo la S y el borde de S. Lo que dice el teorema acá es que la integral del rotor de F en esta superficie es lo mismo que la integral de la F a lo largo del borde de la S. La S tiene que estar recorrida, el borde de S tiene que estar positivamente orientado. Veamos un ejemplo, a ver si vamos entendiendo algo. ¿Cómo aplicamos el teorema de Stokes? El teorema de Stokes dice así, por ejemplo, tomemos un campo f de x1, x2, x3, que sea x3, x1, x2. Entonces ven, es un campo de R3 en R3, es infinito, digamos. Y tomemos la región que quiero hacer, probar el teorema de Stokes, es el siguiente. La superficie es como si tuviéramos esta rampa, fíjense, es U coseno B, U seno B, B, y lo que estoy haciendo es, esto describe como una rampa en R3, pero nos vamos a restringir a este dominio, al dominio. Esto va a ser UB, el U se va a mover entre 0 y 1 y el B entre 0 y pi sobre 2. Entonces, fíjense cómo son los bordes, ¿no? Lo vamos a orientar al D de la siguiente forma, en sentido antihorario, para que se entienda bien. Entonces el U se mueve, acá sería
U0 con el U que se mueve entre 0 y 1. Acá va a ser, con el U igual a 1, es 1B con B entre 0 y pi sobre 2. Acá lo estamos recorriendo así, al revés, entonces puse yo 1 menos U pi sobre 2, o sea, la altura B es constante pi sobre 2, y estoy recorriendo en forma negativa, digamos, recorro esta recta al revés. Cuando el B está en 1, estoy en el, cuando el B es 0 estoy en el 1, y cuando el B es 1 estoy acá, en el 0, 0 pi sobre 2, y después recorro esta recta en sentido negativo, que esa va a ser, no está bien descrita acá, ahora sí, bien parametrizada este pedazo de curva, es el 0 pi sobre 2 menos b. Fíjense, cuando b estoy en 0 estoy en el pi sobre 2, y cuando b está en 0, en pi sobre 2 está en 0, en el punto 0, 0. Bueno, entonces todas esas son las parametrizaciones del borde en sentido antihorario, lo que me va a generar en la superficie unas curvas gamma 1, gamma 2, gamma 3 y gamma 4, que son el borde de la superficie y que va a estar recorrido cuando ponga, por ejemplo, la gamma 1, que es B0, tengo que poner cualquier cosa y el B0, entonces cuando compongo me queda la curva U0, 0, con el U que se mueve así. El gamma 2, otro comentario que quiero hacerles es el siguiente. El teorema de Stokes implica el teorema de Green. Es como decir, Green es un caso particular de Stokes para una superficie especial que es en el plano R2. Por ejemplo, si yo tengo una F que va de R2 en R2, si tengo un campo que va de R2 en R2, f de xy igual a p de xy, q de xy, este campo F lo puedo pensar en R3 de la siguiente forma. Puedo pensar f tilde de x y z como p de xy, q de xy, 0. ¿Está bien? Es un campo que lo puedo pensar en R3. Entonces, si tengo entonces el rotor de esta función f tilde, o este campo f tilde, que era hacer nabla, producto cruz, el gradiente, si hago producto cruz, la f tilde, si hago las cuentas, me va a quedar 0, 0, derivada de q respecto de x, menos derivada de p respecto de y. Es plantear el rotor de esta con esta coordenada 0. ¿Está bien? Por lo tanto, apliquemos el teorema a nuestro... entonces, fíjense, mi superficie ahora es pensar la región D en R3, pero que está solamente en el plano XY nada más. Y el borde de la D va a ser el borde de la superficie, y bueno, y tiene su vector normal, por ejemplo, el 0,01. Y el borde de, bueno, entonces mi parametrización es cómo describo la región D en el plano, ¿está bien? Entonces fíjense que hacer rotor del F tilde en la S no es nada más que hacer rotor de F tilde en la descripción de esta región D por una G de V, y producto punto su normal, que es el 0,01, ¿está bien? Eso es como hacemos la integral de superficie del rotor en mi superficie, pero que ahora en la superficie va a ser la D. Pero acá el rotor era solamente, acuérdense que lo calculamos 0, 0, y la tercera coordenada es esto, que cuando lo hago producto punto, el 0, 0, 1, entonces solo me sobrevive la última coordenada. Entonces solamente es integrar derivada de q respecto de y, al revés.
es integrar en la región D la derivada de Q respecto de X, acá está bien escrito, menos la derivada de P respecto de Y, evaluado en cualquier XY de DX de DY. O sea, hacer el rotor del F tilde en la S no es nada más que hacer la integral de Q respecto de la derivada de Q respecto de X menos derivada de P respecto de Y en la región D. Y por otro lado, hacer la integral del campo F tilde en la gamma tilde, que sería pensar el borde de D en R3, pero el borde de D en R3, el borde de D lo parametrizo como C1 de T, C2 de T, cuando lo pensaba en R2, pero en R3 es pensarlo con la última coordenada 0. Y entonces tengo la F tilde en la gamma tilde, no es nada más que hacer F compuesto, o sea, hacer la parametrización esa, o sea, hacer F tilde en la gamma tilde cuando lo evalúo y hago la integral de línea de la F tilde, no es nada más que hacer la integral de línea de la F en el borde de D. Pues fíjense cómo es la integral de la F tilde a lo largo de gamma tilde. Hacer la integral de línea es hacer, mi F tilde es PQ0. Lo compongo con la parametrización de gamma tilde, que va a ser C1 de T, C2 de T0. Entonces lo compongo. Y bueno, y la derivada de la gamma tilde es C1', C2', 0. Bueno, entonces cuando hago toda esta cuenta, este producto punto, es haber hecho la integral de la F en el borde de D. ¿Está bien? Y bueno, entonces comprobé que la integral esta en la región D es el rotor del F tilde en S, que es la integral del F tilde en la gamma tilde. Esto es el teorema de Stokes, que sé que vale, pero esta integral es lo mismo que esta, así que comprobé el teorema de Green usando que sé probar Stokes, que no lo hemos probado. Y ahora por último, el otro teorema importante que les quería contar es el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss, que acá para probar este dice, o lo que dice este teorema es lo siguiente: si tengo R una región, unión finita de regiones simples en R3, tal que el borde de esta región es una superficie que es unión, o sea que el borde de R es ese, que es una unión finita de superficies suave, positivamente orientadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el vector normal que tienen apunta siempre para afuera. Siempre el vector normal va a apuntar para afuera de la superficie. Entonces, si tengo un campo de R3 en R3, C1, definido en un abierto un poquito más grande, definido en un abierto, que contiene a la región con su borde, o sea, necesito que esto, donde voy a aplicar el teorema, esté contenido en un abierto donde la función esta f, el campo, sea C1. Entonces este teorema dice lo siguiente: calcular la divergencia de la f diferencial de volumen en la región R es lo mismo que calcular el campo en la superficie. O sea, hacer la integral de superficie del campo es lo mismo que hacer la integral de la divergencia en la región. O sea, este teorema me relaciona una integral de volumen, o sea, una integral iterada múltiple de esta función divergencia, que es una función que sale de R3 y llega a R, con una integral de superficie del campo con el borde de la región. Entonces, el único condimento que tengo que tener acá es que las superficies estas estén parametrizadas de modo tal que el normal a la superficie apunte para afuera. Hagamos un ejemplo para que se entienda un poquito este teorema. Tomemos el campo este especial X y Z. Fíjense que la divergencia de este campo es hacer la derivada de X respecto de X, la derivada de Y respecto de Y, derivada de Z respecto de Z, y me da 3 la divergencia. Entonces el teorema que acabamos de dar, si tengo una región y el borde de la región, como en el teorema, me dice que la divergencia de la f diferencial de volumen va a ser lo mismo que hacer la integral de superficie de este campo en particular. Y fíjense que la divergencia acá me dio 3, entonces 3 por la integral diferencial de volumen de la región, que es calcularle el volumen a la región,
3 veces el volumen es hacer la integral del campo en la superficie. O sea que acá me está diciendo también de paso cómo calcular el volumen de una región haciendo la integral de superficie. Pero esto es para este campo en particular, así como hicimos otro, como era calcular un área de una región haciendo una integral de línea, acá me enseñan a calcular un volumen haciendo una integral de superficie. Y para que entendamos un poquito esta aplicación, veamos la siguiente figura. Supongamos que tengo un cono raro, que tengo una región, por ejemplo así, D plana, una región D, y describo el cono que tiene altura h, que tiene esto como base. ¿Está bien? Esto como base. Entonces tengo es un cono que tiene esta región rara, pero rara bajo las hipótesis del teorema, ¿no? Como base. Entonces, vamos a describir esta superficie. Entonces, por un lado tengo parametrizada la tapa, tengo que parametrizar la tapa, y por otro lado, para hacer esto, porque me relaciono una integral de superficie. Para hacer la integral de superficie, la superficie esta tiene la tapa más la parte de los costados de la cara del cono, ¿está bien? Entonces, la tapa la voy a parametrizar con una parametrización G de V, me va a describir la base, la tapa, y los costados con una H, ¿está bien? Entonces, lo que me dice a mí este teorema, que me dice calcularle el volumen a este cono raro, va a ser hacer 1/3 de la integral de este campo a lo largo de la superficie, en las caras. Entonces, bueno, mi superficie es la S1 y la S2. Entonces hagamos la parte de la S2 que yo digo en los costados. Entonces, si yo parametrizo los costados, que no sé cómo parametrizarlo, acuérdense que yo digo que es una H, la F compuesta en la H es hacer lo siguiente, ¿no? Es hacer F, mi campo era X y Z, entonces me deja fijo las coordenadas de la H, entonces el campo va a ser H1, H2, H3, ¿está bien? Pero ahora, fíjense cómo es el vector normal a la superficie. El normal es normal a un punto en la superficie, pero esto justamente, la parametrización H de V, me describe un punto en la superficie. O sea que el normal tiene que ser perpendicular a este punto. Entonces, cuando yo haga la fórmula de calcular la integral de superficie en la S2, tengo que hacer F compuesto en este campo, producto punto el normal, y después decir dónde se mueven U y B. Pero el normal es perpendicular a la superficie, o sea, el normal es perpendicular a este punto. O sea, siempre esta parte me va a dar 0. ¿Está bien? Me dio 0. O sea, la integral del campo a lo largo de la superficie en la parte de C2 de la cara me da 0. Y ahora para describir cómo hacer la integral de superficie de la tapa, tengo que hacer la G de V. La parametrización es poner V y H, donde U y B se mueven en la región D, ¿está bien? Y el normal es el 0, 0, 1. Ese es el vector normal unitario, o sea, mi región D es así. Entonces describo U y B se mueven en la región D y este H es constante porque digo, es la altura que tenía el cono, a qué altura está esta región desde el piso, digamos, y el normal siempre es el mismo, es el 0, 0, 1. Entonces cuando yo hago la integral de la F en la S1 es hacer la F compuesta con la parametrización, producto punto el normal de du de B. Pero la F compuesta con la parametrización, como la F es X y Z y este es el X y Z, ¿está bien? Me lo deja fijo, VH, producto punto, el normal. Entonces solo me sobrevive H. ¿Y dónde me mueven U y B? En la región D, ¿está bien? Entonces esto es hacer H, a la larga, cuando hice esta cuenta, es H por la integral de du de B en la región D, o sea, el área de D.
Entonces esto es h por el área de D. Y conclusión, que teníamos. El teorema de la divergencia me decía que 3 veces para este campo, decíamos que el volumen de la región es 1/3 de la integral de superficie del campo. Entonces, el volumen del cono va a ser 1/3 del área de la base por la altura, que es eso que le dije que siempre valía. Y acá lo hicimos usando el teorema de la divergencia. Otro ejemplo para hacer el teorema para aplicar el teorema de la divergencia es el siguiente. Tengo el siguiente campo, el campo X y 0. Y la región a la que quiero aplicar el teorema de la divergencia es como tener el siguiente cucurucho con helados, digamos. Tengo el cono descrito así, los z más grandes que raíz de x cuadrado más y cuadrado, y tal que z también sea menor o igual que, o tal que la intersección entre estas dos regiones, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 4, y z mayor o igual que la raíz de x cuadrado más y cuadrado. O sea, tengo, como decir, la esfera de radio 2, así, la esfera de radio 2, y lo estoy cortando con el cono. ¿Está bien? Entonces tengo eso. Tendría que calcular quién es esta intersección, dónde es. Entonces, lo que yo quiero comprobar es que hacer la divergencia de este campo, en esta región, en este volumen, diferencial de volumen, es lo mismo que hacer la integral del campo en el borde de la superficie. Fíjense que acá el borde viene dado por dos pedazos. Esta parte de arriba y esta parte de abajo. Entonces, fíjense, la divergencia es fácil, acá me da 2, ¿no? Porque es derivada respecto de x, más la derivada respecto de y, más la derivada respecto de z, que es 1, 1, 0, me da 2. Entonces, por un lado tengo que calcular este volumen, que me parece ya lo hemos hecho, y si no lo hacemos de nuevo, el z se mueve entre la raíz de x cuadrado más y cuadrado y la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, ese es el z. Entonces nos conviene esto hacerlo en cilíndricas, o polares si quieren, pero el z se está moviendo entre r y 4 menos r cuadrado. En realidad no es polar, es cilíndrico. Entonces, ¿dónde se da la igualdad? Es cuando r es igual a raíz de 4 menos r cuadrado, haciendo un poco de cuentas. Nos queda que 2r cuadrado igual a 4, r cuadrado igual a 2, r igual a raíz de 2. Ese es el corte. O sea, el r se está moviendo entre 0 y raíz de 2. Entonces, la parte que vamos a usar de la integral de volumen es la integral de la divergencia en r de dB, es 2 veces de dB la región, y la región en cilíndricas la describimos así. El z se mueve entre r y 4 menos r cuadrado. El r se mueve entre 0 y raíz de 2 y el θ entre 0 y 2pi, y tengo que poner el cambio de coordenadas que es r. Y bueno, y haciendo un poco de cuentas, acá hay que hacer las cuentas, ¿no? Porque es integrar básicamente primero el de dz, que nos va a quedar r por esta resta, después hacer este integral en r, que hay que hacer en esta un pequeño cambio de variables o proponer una primitiva, que es lo que hice yo acá, y con un poquito de cuentas nos damos cuenta que, bueno, esto me dio 16pi sobre 3 por 2 menos raíz de 2. Controlen las cuentas, por favor, ustedes cuando lo hagan. Pero ahí es solo calcular eso. Y ahora tengo que hacer la integral de superficie del campo. Y entonces la integral de superficie del campo es la integral en el cono menos la integral en el casquete de arriba. ¿Está bien? O sea, del cucurucho y la del helado. Y el campo es este. Entonces tengo que parametrizar primero el cono. El cono lo parametrizamos v raíz de u cuadrado más b cuadrado. Fíjense, si hago g sub u, g sub b, d de u, cuando hago el producto cruz, acá me quedó menos u, menos u sobre raíz cuadrado de u cuadrado más b cuadrado, menos b sobre la raíz, más 1. Este es el normal.
pero fíjense que este normal no apunta para afuera porque el 1 lo que me hace es que me va, o sea, en el cono me va a hacer que me lo va a apuntar y con este menos U y menos B apunte para adentro del cono. O sea, tengo que elegir en realidad el G sub B menos G sub U, el menos N, para hacer la parametrización. Entonces, o sea, para elegir el normal que apunta para afuera. Entonces, lo que tengo que hacer es F compuesto en la parametrización, producto punto G sub B, G sub U. Entonces, F compuesto en la parametrización es V producto punto esto, o sea, me quedó hacer esta raíz, calcular esto en esta región, que es cuando U cuadrado más B cuadrado es menor o igual que 2, ahí es la parametrización de la parte de abajo del cono, y a esto sí ya conviene pensarlo en polares, acá sí es polar. Entonces cuando lo pienso en polares me queda, como tenía raíz de U cuadrado más B cuadrado, me queda R de R de tita, y el R se va a mover entre 0 y raíz de 2, y el tita entre 0 y 2pi, y me quedó 2 tercios pi por 2 a la 3 medios. Y cuando hago la esfera, fíjense, la esfera es esto, ¿no? V, la raíz de 4 menos U cuadrado menos B cuadrado. Cuando hago el producto cruz de G sub U, G sub B, me queda este, y este sí que apunta para afuera. Entonces elijo este. Este es el que elijo. Porque ahí me está marcando que siempre en cada punto está apuntando para afuera porque el 1 me lo está diciendo. En este caso. Entonces hago F en la parametrización, que es UV0, producto punto el normal, y donde tengo que integrar cuando U cuadrado más B cuadrado es menor o igual que 2. Hago la cuenta, me queda eso ahí, U cuadrado más B cuadrado sobre 4 menos U cuadrado menos B cuadrado raíz. Paso a polares, que me quedó eso. Y bueno, hay que hacer la cuenta. Ahí hago un cambio de variables, por ahí conviene. Bueno, es como si intentáramos hacer, no sé, algún truco de los que hacíamos el año pasado en análisis 2. Ahí le dejo las cuentas para que controlen. Entonces a mí me dio que la integral en la parte de arriba de la esfera me da 2pi 16 tercios menos 10 tercios raíz de 2. Y más la parte del helado, que es la que ya habíamos, perdón, del cucurucho que ya habíamos calculado. Si ven las cuentas y asocio un poquito, me da lo que me tiene que dar, que es lo mismo que me daba la integral de volumen de la divergencia. O sea, acá estos ejercicios son muy para comprobar, muchos de estos comprobar, entonces ser prolijos en cómo voy eligiendo las TAP, o sea, quién es la región de adentro para calcular una integral iterada, y cómo hacer la integral de superficie con alguna buena parametrización. Y siempre teniendo en cuenta que el normal me tiene que quedar para afuera para que después se pueda todo ser comprobable y me den bien las cuentas.